Bienvenidas nuevamente a otro programa de Damas Elegidas Venciendo Desafíos. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes, que cada semana nos acompañen. Gracias por sus comentarios, gracias por realmente apoyar este programa. Saben que esto es para nosotras y cada semana tratamos un tema que nos puede fortalecer nuestra fe, confiar en nosotras mismas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco sensible, profundamente humano, y tiene que ver con el duelo. Todas en algún momento de la vida enfrentaremos pérdidas, ya sea de un ser querido, ya sea de la salud, de un empleo, de una relación o de alguna etapa de la vida. El duelo es parte del plan de Dios y aunque sea duelo, de todas formas de ese duelo nosotros podemos aprender a fortalecer nuestra esperanza, a hacerla mucho más real. Yo quiero hoy hablar con mucho respeto, con mucha sensibilidad. Si tú en este momento estás pasando por una situación de dolor, de tristeza, si constantemente estás llorando, quiero que partamos de una verdad. El duelo no es una debilidad, el duelo no es falta de fe, el duelo es una muestra del amor real. Hoy vamos a tener una escritura que es bien importante relacionada con el tema. En Doctrina y Convenios 42-45 se nos dice: viviréis juntos en amor al grado de que lloraréis por los que mueran. El llanto va muy relacionado con el amor. Ahora, ¿qué es el duelo? Esa es una respuesta natural a una pérdida grande que tengamos nosotros en la vida. Es un proceso emocional que nos recuerda que somos humanos, que amamos, que realmente nos importan las personas y aquellas cosas que hacen parte importante en nuestra vida. A veces pensamos que si tuviéramos más fe, dolería menos, pero eso no es una verdad. Recordemos que en la Biblia se nos habla acerca de que Jesús lloró cuando Lázaro murió, su mejor amigo. Y nosotros nos preguntamos por qué lloró, si él sabía que en pocos minutos él se levantaría de la muerte. Pero eso se llama amor. Él sentía esa compasión y ese amor por Marta y por María que estaban sufriendo. El duelo, lejos de ser una señal de incredulidad, es la prueba de que nuestro corazón puede amar profundamente. Ahora, hay algunas etapas que nosotros pasamos cuando estamos en duelo. No significa que todas pasemos exactamente por las mismas etapas o en el mismo orden. Esas etapas más comunes son: primero, la negación. Siento que esto no me está pasando a mí, estoy en shock, no lo puedo creer. En este momento, en esta etapa del duelo, es importante el silencio comprensivo. Sentarse al lado, dar una mano, escuchar sin ningún tipo de presión. La segunda etapa es la ira. Saben que muchas personas se enojan cuando pierden un ser querido y se hacen la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué ahora? Y aunque ese enojo a veces es contra Dios, simplemente piensa que aunque estés enojada, Dios no te retira ese amor porque te estás quejando. Al contrario, Él te entiende. Entonces, cuando sientes enojo y haces esas preguntas, ten en tu mente que aunque es un momento, Dios te sigue amando y Él te comprende. Él comprende ese dolor por el cual tú estás pasando. Una tercera etapa es la negociación. ¿Y si yo hubiera hecho algo? ¿Y si yo hubiera llegado antes? ¿Si yo hubiera orado más? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Ese tipo de negociación, de preguntas. Y en esta etapa se trae mucha culpa. Entonces aquí es bastante útil recordar que si esa persona, ese ser querido que se fue, estuviera contigo en este momento, él seguramente te va a decir que vivas la vida y dejes de culparte. La cuarta etapa es la depresión. Y esta es una etapa muy silenciosa. La persona se siente vacía, se siente incompetente, se siente sin esperanza. Y hay que tener en cuenta que si esta etapa dura entre unas 4 o 6 semanas, es muy probable que esta persona necesite ayuda de un profesional o grupos de apoyo. La quinta etapa es la adaptación y no significa olvidar. Significa que en esta etapa se está aprendiendo a vivir
con amor, con el recuerdo, pero con una paz interior. Es una confirmación de que Dios está sanando nuestra alma de una manera muy suave. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos que ministrar, ayudar a otra persona que está pasando por un duelo? Hay cosas que podemos decir y hay cosas que no son correctas de decir. A veces una palabra puede hacer que la persona se sienta que de pronto es más un compromiso lo que se está diciendo. Entonces, te voy a dar 3 frases que son adecuadas decir. Una, por ejemplo, lamento mucho que tú estés pasando por esto. Otra, estoy aquí para ti. Y otra frase que puedes decir es, si no quieres hablar, no te preocupes. Estoy aquí para escucharte. Evitemos frases que pueden herir, como por ejemplo, esto es parte del plan de Dios. O al menos, sí, cuando decimos, al menos él ahorita está descansando, al menos dejó de sufrir. Esa frase hay que quitarla. Otra frase que hiere es, tú ya deberías estar mejor. Otra frase es, sé cómo te sientes. Y no es cierto. Nosotros no sabemos exactamente cómo se está sintiendo la persona. Entonces, esas 4 frases evita decirlas en un momento en que tú tienes que cuidar, ministrar o consolar a alguien. Recordemos que como personas que ministramos, que amamos, que cuidamos, tenemos que estar dispuestas a escuchar, a consolar, a acompañar, a respetar esos silencios y a recordar que ese duelo no se termina en 2 semanas. El duelo puede durar meses, a veces algunas personas toman años. Sin embargo, el amor nuestro tiene que perdurar todo ese tiempo. Ahora, yo quiero compartirte algunas verdades espirituales que sanan. Me gustaría mucho que las tuvieras en cuenta si tú estás pasando por un momento como estos, o simplemente almacenarlas, porque finalmente todos vamos a tener que pasar por este tipo de duelos. Primero, el duelo es doloroso, pero puede sanar. Cuando reconocemos el dolor y no lo evitamos, comienza el proceso de sanación. 2. Sentir pena no significa falta de fe. Dios no espera que seamos de piedra. Es nuestro Padre. Él comprende el dolor porque nos ama. Tercero, el duelo es una señal de amor. Lloramos porque amamos, y ninguna hermana dejaría de amar solo para evitar el dolor. Con Cristo podemos volver a sentir paz. Él descendió debajo de todo para saber cómo socorrernos. Cristo no nos observa desde lejos, se sienta a nuestro lado, llora con nosotros, nos toma del brazo, nos guía de regreso a la luz. Ahora, nuestra fe nos da esa esperanza real que estamos buscando en esos momentos tan difíciles. Cuando el corazón realmente duele, el espíritu puede traer calma, puede traer paz, puede traer tranquilidad, puede traer fortaleza. Por eso se llama al espíritu el consolador, porque realmente llega a calmarnos en esos momentos de tanta tristeza y de tanto dolor. Y una verdad que quiero que recuerdes: Jesucristo venció la muerte, y por eso que Él hizo, nosotros podemos decir que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Así que la muerte no es el final de todo, la separación no es definitiva, el amor no se rompe con la tumba. En medio de todo este dolor, de toda esta tristeza, se nos ha prometido que podemos tener gozo. En Apocalipsis 21:4 se nos recuerda que la victoria final, en esa victoria se enjuagará toda lágrima, que no habrá más muerte ni dolor. Y esa es la promesa que nos sostiene en medio de un duelo. Ahora quiero tocar un poco lo que es el duelo por suicidio. Este es un dolor único y muy profundo. Y este tipo de pérdida es particularmente complejo. ¿Por qué? Porque trae muchas preguntas difíciles, porque conlleva sentimientos intensificados, porque existe una culpa injusta y muchas veces silencio a causa de la vergüenza o el miedo a que se juzgue. Ahora, si tú has perdido un ser querido por suicidio, por favor recuerda, no es su culpa, no falló, no debió haber sabido, no estaba supuesto a recibir una revelación obligatoria, no carga responsabilidad eterna por esa muerte. Nosotros recordamos que el Salvador descendió debajo de todo, por lo tanto Él comprende justamente ese dolor específico, pero también sabemos que Él puede sanar
ese dolor. Él comprende todo aquello que nosotros ni siquiera logramos ver. Es importante recordar que la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Él es eterna. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a abrazar en lugar de juzgar. Nosotros debemos consolar en lugar de cuestionar. Debemos acompañar en lugar de estar señalando. Las personas que han perdido a un ser querido por suicidio necesitan muchísimo amor. No necesitan explicaciones doctrinales rápidas. El presidente Russell Ballard nos enseñó: tengan cuidado con lo que dicen acerca del suicidio y tomen en cuenta que no es posible conocer todas las circunstancias que hay detrás de cada uno. Solo el Señor conoce todos los hechos y solamente Él conoce la intención de nuestros corazones. No debemos juzgar a aquellos que se quitan la vida y sí debemos apoyar y consolar a aquellos que han quedado atrás después del suicidio de un ser querido. Y el elder Rangland también enseñó: en la mayoría de los casos, ese dolor intenso disminuye con el tiempo, pero decir que todo irá mejor mañana es, por supuesto, algo absurdo. Intenten simplemente llegar al día siguiente y después al siguiente y luego al siguiente. Somos santos de los últimos días y el Señor nos ayudará a lograrlo. Esos consejos que se nos da es porque ese dolor profundo que nosotros no logramos entender, no necesitamos juzgarlo. Necesitamos entender el dolor de esas familias o de esa persona que perdió a alguien porque se suicidó. No conocemos las razones, no conocemos absolutamente nada. Entonces, que podamos realmente ser una mano amiga, una mano que pueda elevar en lugar de destruir. Ahora, ¿cómo afronto yo mi propio duelo con una esperanza real? El primer paso que te digo es: tienes que permitirte sentir. A veces uno quiere como mostrar fortaleza, mostrar que yo soy fuerte, que yo puedo, y simplemente trato de evitar llorar, trato de evitar tal vez estar sola, pero es importante que te permitas sentir. Es válido llorar, es válido sentirse triste, es válido querer uno aislarse, no querer de pronto la compañía de alguien. Es importante que te permitas sentir. Segundo, que puedas hablar con Dios, que te permitas hablar sin adornos, hablar lo que tú sientes. Si te sientes enojada, si sientes tristeza profunda, abre tu corazón a Dios, porque Él te va a entender. Él te va a brindar esa ayuda que tú necesitas y Él no te va a juzgar. Él no te va a decir, no te ayudo porque estás enojada. Él nos envía el Consolador para que estemos tranquilas y para que podamos pasar este proceso como tiene que ser. 3. Apóyate en los demás. Así como María y Marta se apoyaron, nosotros también necesitamos apoyarnos en otras personas. Aceptar ayuda también es una muestra de fe. Recuerda que el duelo no debilita tu testimonio, sino que lo profundiza. 5. Deja que Jesucristo te acompañe paso a paso. La sanación rara vez viene así de un momento a otro. Esa sanación llega a veces por pequeños susurros, pequeñas luces, pequeños momentos de paz. Ahora, bien importante es que recuerdes el plan diseñado por el Padre Celestial, porque eso nos ayuda a comprender que la vida no comienza con el nacimiento aquí en la tierra y no termina cuando salgamos de acá. Cuando recordamos ese plan, cuando ese plan está ahí todo el tiempo, es mucho más fácil aceptar cuando uno de nuestros seres queridos fallece, porque entendemos exactamente que estamos aquí, pero hay una promesa de una vida eterna y esto es un proceso. Así como llegamos como espíritus a tomar un cuerpo aquí, igual necesitamos salir de aquí para lograr un cuerpo más perfeccionado. El duelo no es el final de la historia. Nosotros no nacimos aquí para destruirnos, sino al contrario, nacimos para crecer, para florecer, para alcanzar la estatura que el Padre tiene prevista para nosotros. El presidente Nelson enseñó: la fe sustituye al temor, la esperanza desplaza al desaliento. Con el Salvador ninguna lágrima es inútil, ninguna pérdida es definitiva y no hay ningún corazón
que no puedas sanar. Como siempre, con todo amor y con todo respeto, te quiero dejar un desafío esta semana. Si tú estás pasando por esta situación de duelo o conoces a alguien que esté viviendo esta situación, te invito a esto. Escribe una carta a ti misma o a tu ser querido con estas 3 partes. Primero, ¿qué estoy sintiendo hoy? Segundo, ¿qué necesito para seguir adelante? Y tercero, ¿qué esperanza me ofrece Cristo en ese momento? Ahora, si tú estás ministrando a alguien, estás cuidando de alguien que está pasando por este duelo, el compromiso es un poco diferente. Ora por una persona específica y envíale un mensaje corto de amor y consuelo. Algo tan simple como: estoy pensando en ti hoy, te quiero mucho. Esos pequeños actos de luz cambian vidas enteras. Si tú en este momento estás pasando por un duelo, sientes mucho dolor, mucha tristeza, tus lágrimas no cesan de caer, recuerda que no siempre tienes que estar fuerte. Tienes que darte tiempo para ti misma. El Salvador conoce el dolor que tienes tú ahora y Él camina contigo lado a lado. Él te va a sostener. Él realmente te ama, sabe por lo que estás pasando y te va a brindar su ayuda y su paz. El duelo no tiene por qué romperte. El duelo te va a ayudar a transformarte. Ahora, si este mensaje te dio un poquito de paz, te dio un poquito de esperanza, por favor compártelo con otra mujer que pueda estar pasando por esta situación. Tal vez lo necesite, tal vez necesite escuchar estas palabras de fortaleza. Dinos en tus comentarios si has tenido que vivir un duelo y cómo lo has hecho, cómo lo has vivido y cómo has podido sobrellevarlo. Tu voz puede ser la luz que otra mujer necesita. Te recuerdo que somos damas elegidas, podemos vencer cualquier desafío y encontrar poder en El Salvador. Nos vemos en el próximo programa.